Bien, muchas gracias, buenas noches ya. No sé si está lloviendo o no, toda esta semana ha estado lloviendo durísimo, entonces, pero les agradecemos su participación de esta conversación. A María, al hablar, al Banco de la República, veo caras conocidas, un saludo para los amigos, las amigas, les amigues, lis amiguis. Bueno, para empezar, creo que puedo hacer como un rastreo de la poesía de María, que es una poesía del yo, una poesía que se mira, que se revisa, que se observa, una poesía que habla sobre el desarraigo, una poesía que habla también de la tristeza, de las posibilidades de la muerte, de la incomodidad desde muchos lugares. Y para empezar me gustaría preguntarte sobre cuáles son los temas, las atmósferas, digamos, esas formas que te acechan y que te preocupan a la hora de escribir. Has publicado pues, varios libros que digamos que tienen una especie de miselium que se interconectan. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de cómo hay interconexiones y diálogos entre tus libros, pero yo siento que hay unos temas que atraviesan tu búsqueda lingüística, tu búsqueda poética. ¿Cuáles son esos temas y que nos digas pues como cuáles, digamos, esos vectores de fuerza que te hacen escribir? Bueno, muchas gracias Santiago por la pregunta y antes de contestar, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Ana Roda por la invitación y a Sergio y a La por hacer esto posible, a ustedes por estar aquí, por acordarnos que realmente la poesía sí nos importa y nos preocupa, y creo que para empezar a contestar tu pregunta sería que mi preocupación o uno de mis grandes temas es la poesía, es decir, el lenguaje, el lenguaje que está en todas partes y el lenguaje que muchas veces, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, se confunde con el cuerpo, porque el cuerpo también me preocupa muchísimo. Yo creo que no, o por lo menos para mí no hay unos temas o unas obsesiones que existan antes de los poemas, antes de ponerme a escribir. Es decir, yo no pienso, no sé, tengo que escribir sobre la muerte, sobre la tristeza, sobre el desamor, sino que de repente a mí me llega un poema es en forma de lenguaje, en forma de imagen, ¿no? Y de ahí, a través de las palabras, es que va llegando el poema a través de la musicalidad, de esa forma irreemplazable de cada palabra, de cómo suena. Entonces creo que lo de los temas es una cosa que yo veo tal vez después, no antes, sino después de escribir, pero si tuviera que hablar sobre algo que para mí es fundamental en la poesía, y creo que todo esto que tú mencionas, me parece que lo que hay detrás realmente es la fragilidad. Me obsesiona la fragilidad, la conciencia de nuestra fragilidad, que siento que es lo que nos hace humanos, la fragilidad del cuerpo, ¿no? La fragilidad de poder rompernos, la fragilidad de la cercanía de la muerte. Entonces no sería tanto la muerte como la finitud, ¿no? Esa conciencia de que somos tan precarios, de que estamos hechos de materia y de tiempo. Bueno, eso como para empezar. Bien, dentro de ese marco, digamos que te interesa mucho, que claramente no, me parece interesante que digas eso, que no son los temas bajo los cuales tú te enmarcas y empiezas a escribir bajo, sí, como un esquema, bueno, es la muerte, sino la finitud, la fragilidad. Recuerdo ese digamos, el discurso de Edred Walcott que empieza a hablar de la fragilidad, ¿cierto? Que es el jarrón este que se quiebra, que Frank incluso escribió un libro a partir de ese discurso del Nobel, la fragilidad que nos constituye, ¿cierto? Los dioses envidian la capacidad finita de los hombres, de los humanos, digamos, y yo siento que si no es un tema, pero sí es algo presente, una presencia que se irriga y que aparece y que se despliega en tus libros, es una presencia del cuerpo, pero el cuerpo que está torcido, el cuerpo que es incómodo, el cuerpo que no es un cuerpo, cierto, como arquetípico, sino que es un cuerpo con heridas, un cuerpo operado, un cuerpo, cierto, hay una, sí, yo siento que hay como una especie de obsesión, no sé si sea así, pero sí hay una manera muy particular de mirar el cuerpo desde tu poética. Háblanos del cuerpo y de ese cuerpo que aparece en tus poemas. Bueno, claro, claro, el cuerpo es fundamental para mi poesía, y eso que tú dices de la incomodidad, de la inadecuación, yo creo que eso tiene que ver con algo que es una gran, bueno, no sé si gran, pero una diferencia entre mis dos libros, que es la posición frente al cuerpo, ¿no? Porque cuando esto
por supuesto, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con esta sociedad racista y machista en la que vivimos, y es que las mujeres nos ponen muchísima presión sobre el cuerpo, es decir, no es lo mismo crecer siendo hombre con un cuerpo que siendo una mujer con un cuerpo, ¿no? Es muy distinto, porque a nosotras, por un lado, nos dicen que nos van a querer por nuestro cuerpo, no, que somos nuestro cuerpo y que por eso nos van a querer o no nos van a querer, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre nos dicen que nuestro cuerpo es insuficiente, que hay que cambiarle algo, entonces es imposible, es decir, porque nos ponen en una posición de estar de pelea con nuestro cuerpo, de estar odiando nuestro cuerpo y al mismo tiempo sentir que nuestro cuerpo es lo más importante del mundo, ¿no? Y la manera como el mundo nos va a reconocer. Ahora, eso también tiene que ver con que heredamos de la tradición esta digamos, ruptura o esta dicotomía entre mente y cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo es una cosa material, precaria, digamos, en el caso de las mujeres creo es más complicado aún, y la mente es lo que somos, ¿no? Somos nuestra mente, somos nuestras palabras, somos nuestro lenguaje, y eso no se contamina de la fragilidad del cuerpo, porque está como por allá en un lugar abstracto. Ahora, ¿qué pasa? Que las palabras, el lenguaje está en un lugar en el cerebro, que es un espacio físico, que está hecho de materia, ¿no? Entonces, digamos que yo crecí como que me desesperaba mucho de chiquita que me hicieran la vida tan difícil con el tema del cuerpo, porque yo quería leer, quería escribir, quería hacer otras cosas. Entonces incluso me decían, tú no puedes pensar que tu cuerpo es solamente un palo para sostener a tu cerebro. Yo pensaba, bueno, un poco sí, sí, un poco sí, porque ¿cómo podía ser que yo quería escribir, quería leer, y siempre me decían que estás muy gorda, que el pelo, que no sé qué, y entonces era como para mí una pérdida de tiempo infinita frente a lo que yo quería hacer. Entonces crecí con mucho, como, no sé si odio, pero sí inadecuación frente al cuerpo, ¿no? Ahora, cuando pasa, digamos, a medida que pasa el tiempo y cuando pasa esto del lugar de las palabras que ya les vamos a contar, me tocó darme cuenta de que el cuerpo es el lugar en donde están nuestras palabras. Entonces, lo más importante del mundo para mí, que era el lenguaje, está en el cuerpo, está hecho de cuerpo, está hecho de materia. Entonces, claro, me tocó aprender a verlo de otra manera y creo que es un poco eso. Bien, ¿y cómo crees que esa incomodidad inicial de la infancia, de no obedecer a unos criterios, claramente como dices, para la mujer sobre el cuerpo, que son tan irreductibles, ¿cierto? La belleza, la flacura, lo liso, ¿cierto? ¿Cómo crees que eso, digamos, se derrama en tu poesía luego? ¿Cómo eso habita tu poesía? Porque claramente hay una aparición del cuerpo, pero que siento que en este libro, que ahora vamos a hablar un poco, como decíamos, ya hay el cuerpo es el primer plano, pero antes, en otros libros, también aparecía el cuerpo. ¿Cómo crees que está eso resuelto, entre comillas, resuelto no, o cómo es la desembocadura de todas estas experiencias, de lo machista, de lo racista, de la migración, en tu poesía? Mira, creo que está resuelto primero en poesía. Es decir, que si yo no hubiera tenido poesía para hacer esto, no sé si habría podido gestionarlo, o no sé si podría saber que existe, no sé si podría saber que es un problema, es decir, porque hemos naturalizado algunas cosas que nos dicen sobre nosotras mismas. Entonces yo creo que realmente la poesía, ahí sí, esto suena bastante lugar común, pero es cierto, me salvó de muchas maneras, ¿no? Y una de las maneras como me salvó fue para sanar esa relación con el cuerpo y, por ejemplo, bueno, en este libro del que vamos a hablar hay un poema que se llama Para un cuerpo que está solo, que es como una carta de amor al cuerpo, de aceptación, ¿no? Y de entender que nuestro cuerpo es lo que somos, por un lado, y más importante también, que ahí están nuestras palabras, ¿no? Que la mente no es una cosa por allá elevada, sino es una cosa que también está hecha de materia, que también se puede quebrar. Bien, El lugar de las palabras es un libro impresionante porque duele, ¿cierto? Es un libro que siente uno el proceso del tiempo que pasa, siente uno, digamos, la disección científica de un cuerpo. Tú tuviste una enfermedad, un tumor, y que lo más interesante del libro es que se llama El lugar de las palabras. El tumor podría afectar tu lenguaje. Ahora dices, claro, la poesía fue la que me ayudó a tramitar ese asunto de cómo un esquema de poder hiere, agrede a las mujeres, a los hombres también de otra manera,
pero digamos que en este libro hay un asunto de el miedo a perder el lenguaje, que es tu trinchera, que es tu lugar, que es las palabras, son lo que conforman, digamos, la vida de un poeta, nuestro oficio, el pensamiento, etcétera, etcétera, que también, como dices, tiene carne, ¿cierto? Decíamos ayer, como que es una extirpación de un pedazo de carne que se vuelve palabra y que luego se vuelve papel en el libro. Cuéntanos del proceso de escritura de este libro, que me parece pues, que lo sorprende a uno por cómo está escrito, por su música, por su humor, entre comillas, un humor particular, que ahora podemos hablar de eso, burlarse de que uno está enfermo, burlarse de que uno puede morirse, que también puede ser una ayuda para tramitar ese dolor, como dice la poesía. Háblanos del proceso de escritura del lugar de las palabras. Bueno, antes de hablar, digamos, del proceso de escritura, y bueno, y ya que mencionas el humor, estábamos comentando ahorita que tal vez el orden de estas charlas habría podido ser invertido, porque la de Frank estuvo divertidísima y ahora estamos hablando de unas cosas un poco más fuertes y más dramáticas, pero dentro de esto también hay humor, luego vamos a hablar un poquito de esa ironía incluso frente al propio dolor. Pero bueno, yo creería que la gran, bueno, antes de hablar del proceso, es que creo que me faltó dar cuenta, digamos, de una diferencia entre la relación entre el cuerpo y el lenguaje en los dos libros, y es que en Contratono, en mi libro anterior, yo pensaba que las palabras eran como una especie de certeza que tenemos, por más falible que sea, ¿no? Digamos, tenemos ese cliché de que las palabras no logran nombrar el mundo, y es cierto, pero al mismo tiempo yo decidí, no sé cómo, pero decidí que no importaba cualquier cosa que perdiéramos en la vida, como el verso este que me encanta de Elizabeth Bishop, de The Art of Losing Isn't Hard to Master, ¿no? Que aprendemos a perder, porque sea lo que sea que perdiéramos, tenemos el lenguaje, tenemos la poesía para nombrar las pérdidas, y entonces vamos a hacer un duelo a través de los poemas y eso nos va a rescatar de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Que en el lugar de las palabras me tocaba enfrentarme ante el miedo de que lo que perdiera fueran las palabras. Entonces hay una parte de este libro que se llama Cómo nombrar una herida en las palabras, y es qué hacer con esa pérdida, que es una pérdida completamente diferente a las que yo estaba acostumbrada y a las que había podido predecir y a las que pensaba que la poesía, que para eso la poesía era infalible, digamos. Pero ahora sí, volviendo a la escritura del libro, el lugar de las palabras es literal el título, es decir, si no fuera literal, cualquier libro de poemas podría llamarse El lugar de las palabras, ¿no? Porque realmente lo que nos preocupa en la poesía es el lenguaje, pero en este caso me refiero al espacio físico del cerebro donde está el lenguaje. Y digamos que este libro proviene, como tú decías, yo tuve un tumor en el cerebro en un lugar relativamente cercano al lenguaje, y no es tan cercano porque ya les estoy contando el cuento, entonces no tiene que ser un drama. Voy a intentar aprender de Frank que no sea un drama, pero sí me hizo pensar mucho en esa conciencia de que sí, las palabras son frágiles porque no logran nombrar el mundo, pero mucho más, las palabras son frágiles porque están hechas de cuerpo, porque están hechas de materia, y entonces de repente a uno se le descuadra una cosa y pierde las palabras. Ahora, cuando digamos a mí me dijeron esto, para cualquier persona que le digan que puede perder algo, ¿no? Pues es angustioso, pero para alguien que se dedica al lenguaje, que le digan que pueden perder las palabras, porque digamos, si yo pienso, no sé, me duele la mano, yo soy María y me duele la mano, ¿no? Pero en el caso, y puedo nombrar, y puedo decir, tengo estas palabras para decir que a mí, María, me duele la mano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo de repente se descuadra una cosa, se inflama una cosa, y entonces no tengo las palabras para decir ni que soy María ni que me duele la mano, ¿no? Entonces digamos que en este caso la relación con el dolor y con el lenguaje era muy diferente, porque tenía que inventarme un libro en donde pudiera nombrar ese miedo a perder el lenguaje. Ahora sí, el proceso fue, primero, nunca pensé que fuera a hacer un libro sobre esto, y hubiera querido no tener que hacer un libro sobre esto, eso sobra decirlo, ¿no? Pero lo que pasó es que cuando estaba pasando todo, yo escribí estos poemas, ahí sí como un poco para agarrarme a algo, ¿no? Incluso a veces repetía poemas, no míos, sino de otra gente, en las cámaras estas de resonancia, repetía poemas, por eso hablo tanto de la poesía como que realmente sí puede salvarnos. Y en ese momento
no tenía ninguna sospecha de que fuera a ser un libro y simplemente estaba escribiendo estos borradores que yo escribo a mano, en tinta morada, y los tenía ahí en la sala de espera. Y el proceso de hacer el libro fue un año después, cuando yo tenía suficiente distancia frente a la experiencia y frente a los poemas, porque no necesariamente una cosa que tú escribes en un momento que es importante para ti, en un momento difícil, de repente como poema no funciona para nada, y pasó con muchos, ¿no? Digamos, parte de lo que hice del proceso de armar el libro fue editar, quitar la gran mayoría de los poemas, organizar, reorganizarlos, reorganicé 20 veces, y digamos que ahí seguí un consejo muy bueno que me dio Darío Jaramillo, y es que cuando creas que has terminado el libro, lo pones en un cajón y no lo ves durante un año. Y después de ese año lo abres y lo vuelves a leer como si lo hubiera escrito tu peor enemigo, la persona que más odias en esta vida. y digamos que ese fue el proceso de hacer el libro, ¿no? Entonces, por un lado, los borradores, la escritura y luego la transformación de eso en libro, que ya se hace desde la edición y se hace con una distancia que requiere tiempo. Para que, digamos, enmarquemos esto ya en palabras, en plata blanca, leamos el poema El lugar de las palabras. Claro que sí. Les advierto que es un poquito largo, porque, quién sabe, mi interpretación posterior es que tenía tanto miedo a perder el lenguaje que entonces iba a usar todas las palabras como que ocuparan kilómetros en la página. Y la historia de este poema es porque el poema es sobre un examen muy sofisticado que a mí me hicieron que se llama Functional MRI, y es un examen que determina el lugar exacto donde alguien tiene el lenguaje, porque resulta que no todos lo tenemos en el mismo sitio, y está dedicado para el médico que me mandó este examen, porque gracias a él les estoy contando el cuento. Y si me sostienes el micrófono, gracias, porque el lugar de las palabras. Para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes. Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos, pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón, cadena. Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si ves la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos, puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos, depende de la edad en que se aprendieron. Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de básquetbol. No sé en español, no sé en inglés, y quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta, pienso entonces cualquier número. Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes porque la verdad es que no sé nada, así que al menos en eso estoy tranquila, ahí no hay nada que perder. Quieren encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. ¿Can I think in Spanish? Le pregunto a la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente, primero porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de una puerta, y sobre todo porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda, prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas
metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso el corazón, porque ambos empezaban a romperse con el mundo y los oía quebrarse, sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo. Cuando llegaste tú, las palabras eran otra cosa, las palabras eran mías y si se rompían yo podía repararlas, por ejemplo cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla, escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco, palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página. Y al verlas dibujadas comenzaba a sanar, al rodearte con ellas empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota, quién sabe cuándo se transforma, puede ser nunca o mañana o en un año, quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas. ¿Dónde las voy a poner si están comprometidas? ¿Existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Bien, yo creo que ese poema pues resume un poco y condensa lo que hemos hablado, lo que hemos conversado de los temas, del miedo, del lenguaje, del registro en inglés, en español. La siguiente pregunta que te quiero hacer es sobre la gramática y la forma en cómo escribes tus poemas. Hay un asunto como digamos, de la elección de no escoger nunca una mayúscula, incluso te dices María en minúscula a ti misma, y también, digamos, hay algo del ritmo en el que tampoco hay puntuación, no hay comas, no hay puntos, no hay dos puntos, sino que, digamos, que la estructura ósea de la gramática de los poemas tiene que ver con el vacío y el tono bajo. Hablemos de esa particularidad que no solamente aparece en este libro, pero que, digamos, que me parece muy llamativo porque dice sin decir muchas cosas también del poema. Me gusta eso de la estructura ósea, para alguien que escribe tanto sobre el cuerpo y sobre los huesos que van a romperse. Bueno, digamos que esto es una cosa, pues ya lo hablábamos ayer, es una decisión deliberada entre caprichosa y no, es decir, tiene su justificación porque decidí hacer eso. Entonces está, por un lado, el tema de las minúsculas, lo de las minúsculas, de hacer todo en minúscula, y mi propio nombre, perdón la redundancia en minúscula, es porque a mí me gusta el tono menor, me gusta hablar pasito, no me gustan las certezas ni las verdades absolutas, ni decir que sé cómo funciona el mundo. Digamos que me gusta mucho más, me gustan más las preguntas que las respuestas, y me gusta más la poesía que susurra que la que grita, ¿no? Entonces digamos que esto de las minúsculas tiene que ver con eso, con el tono menor que me interesa en la poesía. Bueno, hay un poema en contratono que se llama Preocupaciones, que es una especie de poética, y digo que me preocupa la materia, me preocupan las cosas chiquitas, ¿no? Y fijarnos en cómo estas cosas chiquitas se vuelven una imagen de cosas más grandes como nuestra finitud. Incluso esta obsesión que tengo con la fragilidad, pues la fragilidad sí que es el tono menor que tenemos, es decir, que hay veces nos creemos que estamos en el centro del mundo y somos súper frágiles, como decía Rómulo, que somos unos moluscos que no tenemos el caparazón. Entonces lo de las minúsculas va por ahí, por el tono menor, por ejemplo, bueno, vamos a hablar más adelante de que me encanta Emily Dickinson y la sutileza con la que ella nombra el mundo, y también Juan Gelman, que también hace esto de las minúsculas y el tono menor, que me gusta mucho.
Lo de la puntuación tiene razones, digamos, más musicales, y es que yo decidí, a propósito, nunca usar un punto ni una coma en un poema. Y nunca y siempre son palabras peligrosas, así que igual me voy a arrepentir de esto. Pero por ahora decidí nunca usar puntos y comas. ¿Por qué? Porque me parece que eso me obliga a explotar, digamos, el ritmo de la poesía en términos visuales, la dimensión visual del poema, usar la musicalidad, crear una musicalidad con espacios, crear las pausas de otra manera, con las rupturas de los versos en determinados sitios. También tengo una obsesión, esa sí que es una obsesión grave, con la voz. De hecho, mi tesis del doctorado fue sobre la voz. Entonces, y con la voz también me refiero a esa parte de la poesía que es música, que se oye, ¿no? Yo cuando escribo un poema lo leo en voz alta muchas veces mientras lo estoy escribiendo para asegurarme de que la música está bien, ¿no? Y también, claro, al no usar puntos ni comas, pues tengo que hacer eso muchas veces porque si no, pues puede pasar que el poema no se entienda, ¿no? Entonces digamos que lo leo en voz alta para asegurarme de que de esa manera se entiende y siento que, claro, cuando escribimos en verso libre no quiere decir que no tenemos musicalidad, sino que toca inventar una musicalidad nueva para cada poema y luego ya no te sirve para el siguiente. Es decir, no es como, claro, si escribes un endecasílabo, sabes que el ritmo del endecasílabo es este, con el verso libre no, cada poema tiene una música que empieza y termina con ese poema. Entonces creo que lo de la falta de puntuación es para obligarme a recordar esa dimensión tan importante de la voz y de la música en la poesía. Es también como importante cuando lees en voz alta que hay una especie de esquema teatral y también como lo que dices de una preocupación por la voz. Cuando uno lee tu poesía como que intenta acoplarse a esa voz tuya y uno se deja ir, es como un derramarse, siento, uno se va yendo de manera muy líquida, creo, entre el ritmo. Hemos hablado, bueno, no hemos hablado, hablábamos ayer sobre Idea Vilariño, ¿cierto? Y otros poetas, Juan Gelman, bueno, que tienen esta musicalidad. Háblanos sobre esa musicalidad y la importancia, porque es como si la forma y el fondo, y lo que decía ahora, mente y cuerpo, se funden, ahí es una especie de fundición de esa música con lo que se dice, ¿cierto? La música también está diciendo cosas, la minúscula está diciendo cosas, hablamos de como ese asunto formal, que es una decisión que, bueno, ya hablaste un poco, pero como sobre todo puntualizando el asunto de la música. Claro, bueno, me encanta Ida Vilariño y lo que hace, digamos, con unos poemas que parecen como conversando, que digamos usa unas palabras muy de todos los días, pero a mí me parece que me resulta conmovedora Ida Vilariño, y oírla leer a ella también nos dice mucho sobre el trabajo que está haciendo con la música. Entonces, pues creería que la voz, es que la poesía, bueno, todos los géneros literarios, pero creo que especialmente la poesía sí que es un género literario que trabaja con la música, con el sonido de las palabras, con que cada palabra es irreemplazable, ¿no? Entonces, si al poema le falta una palabra o le sobra, ya no es ese poema, ya no funciona, ¿no? Eugenio Montejo decía que cada palabra en un poema tiene que ser más válida que el silencio, ¿no? Y entonces yo creo que eso para mí lo interpreto como una especie de conciencia musical o de poética musical, es decir, de cómo el sonido de las palabras también nos dice algo, porque el lenguaje yo creo que nos puede arrastrar de una manera, ¿no? Nos va llevando. Entonces, para mí la poesía no es algo necesariamente que tenga que entenderse, es decir, un poema es muy difícil decir, este poema se trata de esto. Bueno, se puede decir, pero el poema es en esas palabras, porque esas palabras suenan de esta manera y lo que el poema está transmitiendo también es ese sonido. Y yo creo que a los seres humanos, me parece, nos gusta mucho que nos digan cosas, es decir, nos gusta mucho que nos lean, que nos canten, ¿no? Y creo que la poesía tiene un poco eso, ¿no? También una dimensión como más colectiva de compartir, por eso lo que decías del lado teatral, y de la fuerza que tiene la voz, porque la voz, por ejemplo, es una cosa muy especial porque la voz es irrepetible, es una cosa que nos identifica y también que está en el cuerpo, pero no es exactamente el cuerpo, sale del cuerpo, pero va más allá. Y entonces yo creo que la poesía
idealmente, no sé si lo pueda lograr o no, pero idealmente la poesía puede ser también como esa voz, ¿no? Esa huella de cada una que es irrepetible y que de alguna manera, y que también es musical. Bien, muy bella tu respuesta, me hace pensar pues como en varios ejemplos que uno, sí, uno reconoce la voz de un cantante inmediatamente y se reconoce, es como una huella digital, ¿cierto? Eh, Hemos hablado de algunos autores, algunas autoras, de Abelarino, Emily Dickinson, en un podcast que hiciste con Frank Baez. Después de la operación pasa una pregunta de tu mamá que es, bueno, si pierde el lenguaje, bueno, no sabemos quién es María, pero hay una pregunta que te hace tu madre y es, si ella sabe quién es Eugenio Montejo, ella sí es María, ¿cierto? Solamente a través de la pregunta, o sea, le puede preguntar cualquier otra cosa y no sabemos si sí es María, solamente si le preguntamos quién es Eugenio Montejo, bueno, esa sí es María. En tu poesía hay muchos epígrafes, hay una conversación larga con una tradición, Eugenio Montejo, Anotea Blanca Varela, Edía Vilariño, Emily Dickinson, entre otros autores y autoras. ¿Cómo es tu relación con la tradición y por qué esa presencia como directa de voy a poner epígrafes, voy a mostrar como las entrañas de dónde sale un poco esto? Bueno, también gracias a Frank por esa entrevista que me hizo en el podcast. Me encantó conversar con él y me hizo, y de esas entrevistas como esta también, que te hace descubrir cosas sobre tu poesía que no te habías dado cuenta antes, ¿no? Y digamos que también me uno un poco a lo que decía Frank antes, que de alguna manera somos, eso que le preguntan a él, que si es de República Dominicana o de otra parte, porque hay, tal vez es de la poesía, y yo siento un poco eso, que también soy de la poesía, es decir, que las poetas y los poetas que me han conmovido y que me han acompañado son parte de quien soy yo, ¿no? Entonces, claro, no sorprende que mi mamá quisiera verificar mi identidad preguntando si sabía quién era Eugenio Montejo, porque es un poeta que me ha conmovido desde hace mucho tiempo, pero más allá de eso yo creo que es que la poesía, y bueno, digamos esto de los epígrafes es una cosa que no es, digamos, artificial, en el sentido de pensar, bueno, voy a usar un epígrafe de tal poeta o estoy leyendo a tal poeta y voy a traer un epígrafe, sino que normalmente lo que me ha pasado es que esos versos como que me arrastran a escribir. De hecho, el título de Contratono es un diálogo con Blanca Varela, que adoro a Blanca Varela, por favor, si alguien no ha leído a Blanca Varela, si solo se van a acordar de una cosa de todo lo que yo diga hoy sería Blanca Varela. Es una poeta increíble y Contratono hay un verso de Blanca Varela que dice único tono, el agua contra el agua, y a mí eso me emocionó tanto que me puse a escribir el poema que se llama Contratono y que le dio el título al libro. Entonces digamos que lo de los epígrafes tiene que ver también con que la poesía es algo que a mí me impacta de la misma manera o de una manera muy parecida que la vida, es decir, los poemas para quienes amamos la poesía son cosas que nos pasan y cosas que nos conmueven y cosas que nos sacuden, es decir, un poema no nos deja indiferentes, como bueno, leí el poema y me tomé el café, sino que el poema realmente es algo que yo siento que nos transforma, y en esa medida pues he necesitado escribir a partir de estas poetas y de estos poetas que me han acompañado y me siguen acompañando y bueno. Para enmarcar eso también leamos un poema que se llama Emily Dickinson, por Claro. favor. Este poema es de Contratono y digamos que, bueno, ya les conté un poco mi historia de amor con Emily Dickinson, pero realmente es una poeta que adoro, que me conmueve, que me parece impresionante, su sutileza. Es una poeta que siempre que la leo me sorprende otra vez. Incluso el mismo poema que ya lo he leído 300.000 veces y lo vuelvo a leer y digo, pero ¿cómo hizo esto? Y cómo hizo esto siendo una mujer en 1830 en Amherst, Massachusetts, también. Pero bueno, digamos, la historia de este poema es que por casualidades extrañísimas de la vida, yo nací el mismo día que Emily Dickinson, compartimos cumpleaños. Entonces, un año en que yo ya me había obsesionado muchísimo con Dickinson, una de mis grandes amigas me dice, este año no te voy a dar nada, no te voy a dar regalos, nada, solo te voy a decir una cosa. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 y fue un regalazo y de ahí salió este poema. Se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones.
Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa. Aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Hay una presencia también de lo femenino, ¿cierto? Y hay un poema extraño dentro de la composición de El lugar de las palabras, que es un poema sobre Frida Kahlo, se llama incluso así. ¿Hay algo que te parece interesante? Digo esto porque digamos que es el poema que se sale, digamos, de la enfermedad, es el poema además que cierra el libro, digamos que conversa y dialoga por lo que sucede ahí y un asunto como de la presencia de la mujer, lo que ocurre dentro del poema, que es la pintura de Frida que denuncia un hecho concreto, ¿cierto? De un homicida. Hablemos de esa presencia de lo femenino en tu poesía y luego podemos leer el poema de Frida Kahlo. Bueno, entonces, digamos, empezando, ahora te cuento un poco por qué ese poema está en ese sitio, porque es un poco extraño ese poema dentro del contexto del libro, pero digamos que lo de la presencia de lo femenino es un poco difícil porque no conozco lo masculino. Es decir, porque claro, yo escribo desde mi punto de vista, desde mi voz, ¿no? Entonces, claro, mi voz poética está hecha en femenino porque pues así es como yo veo el mundo, ¿no? Y entonces creo que de todas maneras en este poema de Frida, que además es sobre un feminicidio, que luego les cuento la historia, pero pues sí es el libro, digamos, en última sería sobre una mujer rota, ¿no? Y digo mujer porque es una mujer rota, ¿no? El libro sí, sí, exacto. Y digamos que en este poema, pues, y bueno, también es cierto, he hablado de muchas poetas que me han conmovido porque son muy importantes para mí, y en este libro, que además tuve que pensar tanto en el cuerpo, pues este es el cuerpo que tengo y este es el cuerpo que tuve que salvar también. Y la razón por la que está ahí ese poema, que es sobre, digamos, para dar el contexto, este poema es sobre un cuadro de Frida Kahlo que se llama Unos cuantos piquetitos, que seguramente ya lo habrán visto, pero por si acaso no lo recuerdan. En el cuadro hay una mujer herida, ensangrentada, y el título del cuadro, las palabras están dentro del cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Que las palabras se permiten una ironía, ¿no? Unos cuantos piquetitos, que no tiene la imagen es dolorosísima. Y la historia de este cuadro es que Frida Kahlo leyó la noticia de un feminicidio, un hombre que asesinó a su esposa a puñaladas, y para defenderse en el juicio dijo que solo le había dado unos cuantos piquetitos, ¿no? Entonces Frida, digamos que toma eso y lo pone en el cuadro. Ahora, ¿por qué hice ese poema? ¿Qué tiene que ver Frida con nada de lo que hemos estado hablando? ¿Y por qué lo puse en ese lugar tan importante que era cerrando el libro? Hasta último momento estuve dudando en si quitar ese poema, porque digamos que es un poema que aparentemente saca de lo que viene siendo el libro, ¿no? Que es sobre la enfermedad, sobre las palabras, sobre el lenguaje. Pero ¿qué pasa? Que ese poema yo lo considero una poética, no sé si de lo que pude hacer o de lo que me propuse hacer en ese libro, que es, digamos, el problema de la representación y de la transformación del dolor en arte, ¿no? En mi caso en poesía. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando un poco de la experiencia que produjo el libro, pero en realidad eso no es, o sea, lo que importa es el lenguaje, son las palabras que quedaron. Y entonces
para poder hablar de la enfermedad, para poder hablar del dolor, se requiere una transformación en arte, porque si no está mediado, si no está transformado, primero es insoportable para alguien más y además no tiene interés. Y requiere una distancia, también una cercanía y una distancia. Entonces, cuando yo vi este cuadro de Frida, pensé, ella puede, claro, por supuesto, Frida representando el dolor del cuerpo y como les decía, de una mujer rota, pero ella puede tomar distancia de la imagen a través de las palabras. Entonces puede representar el dolor, digamos, desgarrado y la distancia. ¿Y yo qué hago si solo tengo las palabras? ¿Cuál es el medio de distancia? ¿No? ¿Cómo salgo de ese dolor desgarrado? Y creo que es a través de la poesía, ¿no? Y me refiero aquí a la forma, a las operaciones que hace el lenguaje. Ahora, también es cierto que en este poema, que es, digamos, el libro en general está sobre el cuerpo, pero tampoco hay es decir, no hay sangre, no hay, a diferencia del cuadro de Frida que está lleno de sangre, en este libro no, porque está en el cerebro y porque además el cerebro no duele, entonces es como una cosa del cuerpo que no parece del cuerpo, pero yo quería poner ese poema al final también para que se notara que era sobre el cuerpo, ¿no? Entonces no sé si lo leo o sí. Bueno. Frida Kahlo. Si pudiera pintar como Frida Kahlo, tendría muchos bocetos para los huesos rotos. Primero a lápiz, luego iría agregando los colores, ensayaría siluetas, volvería a empezar, cruzaría líneas y contornos hasta dar con la forma exacta de la herida. Entonces probaría todas las distintas tonalidades del rojo para el cuerpo ensangrentado hasta encontrar ese matiz justo de lo frágil. La expresión de su dolor está en la imagen, los ojos entrecerrados, la boca resignada que no grita, apenas se abre, tal vez murmura un gemido. Las palabras en el título del cuadro, inscritas en el letrero sostenido por palomas, unos cuantos piquetitos, así en mayúscula, exclamando, contienen la ironía, porque ella, en la imagen, desnuda, herida, todavía con un zapato puesto, el de su pierna izquierda rota, todavía con el tacón que disimulaba su pierna más corta que la otra, uno de sus tantos desbalances. Ella no puede decir unos cuantos piquetitos. A las palabras, en cambio, les cabe la ironía de un cuerpo quebrado que aún sabe nombrarse, de un dolor ciego que es clarividente para ver lo absurdo y lo pequeño. Esa voz está en el cuerpo y fuera de él. Esa voz es y no es las heridas, es la perspectiva imposible, a la vez desde arriba y desde muy adentro. Alguien que observa desde el techo el cuerpo roto y piensa, pobrecita. Alguien que está también muy al fondo de ese cuerpo, unos cuantos piquetitos. Pero yo no puedo pintar como Frida, no tengo su paleta de colores, no tengo la precisión de cada corte en la piel, no tengo una cama sencilla en medio de un cuarto en donde una mujer adolorida se retuerce, serena, sopesando su dolor. Solo me queda la voz frágil, quebrada, que no puede pintar de rojo sus heridas. Me queda la voz sin forma, sin imágenes, que no puede dibujar las grietas que se abren en sus huesos al romperse. Me queda la voz sola, desprovista, sin distancia, sin más remedio que ser al tiempo su dolor y su ironía. Bien, para cerrar entonces esta conversación, María, quisiera que habláramos de unos textos nuevos que estás escribiendo, que sigue después del lugar de las palabras, y que nos leas el último poema para que cerremos. ¿Listo? Bueno, mañana también hay una invitación, hay otra conversación, Tania, van a haber una charla interesante a las 10:30 para que asistan si pueden.
con Catalina también, entonces quedan invitados, esa cuña ahí. Sí, por favor, vengan mañana. Bueno, sobre lo que estoy escribiendo ahora, estoy escribiendo muchas cosas y digamos que tengo varios proyectos que tienen tonos muy, muy distintos a este, porque claro, espero no tener que escribir este libro más veces, sino por un lado estoy haciendo bueno, en realidad ya terminé, pero no me he atrevido a soltarlo, un libro de poemas sobre Don Quijote, que de hecho es bastante, tiene mucho más humor. Para mí el humor es muy importante en la vida, digamos, hace parte de mi personalidad, me río de mí misma todo el tiempo y hay veces me cuesta trabajo. En la poesía la gente que lee esto y después me conoce a mí piensa que no es la misma persona, cómo fue posible que esto salió de la misma persona, pero digamos que en el libro del Quijote me dio ahí sí me ha dado el gusto de sacar ese lado un poco más divertido, porque Don Quijote se presta muchísimo para eso. Aparte de eso, estoy trabajando en un libro que tiene que ver con una cantidad de cosas del cuerpo, de la raza, y es un libro que tiene que ver con la historia de mi abuelo paterno también, entonces ese es otro libro que estoy trabajando. Y además de eso, tengo un libro que es sobre la poesía, ya que hablábamos al comienzo de cómo la poesía, digamos, es una de mis obsesiones, o mis obsesiones que no parecen sobre la poesía también son la poesía. Y este libro se va a llamar El registro exacto de tu voz quebrada y tiene, digamos, el poema con el que quiero cerrar es un poema que tiene que ver con la escritura, ya que estamos hablando en realidad toda esta conversación es sobre la escritura y sobre la necesidad de escribir incluso cuando no podemos escribir, ¿no? Entonces, este poema además lo escribí en una clase del doctorado. Esto ha pasado mucho, que tengo que hacer ensayos de cosas del doctorado y no me salen ensayos sino poemas. Entonces fue, digamos, es la historia del poema y ya lo voy a leer para cerrar. Sí, ahora sí, sacúdete y escribe. Y tiene un epígrafe de Sir Philip Sidney, sobre quien tenía que escribir el ensayo y no lo escribí, pero escribí el poema, que dice: Fool, said my muse to me, look in thy heart and write, que sería algo como tonto, me dijo mi musa, mira en tu corazón y escribe. Que las palabras lleguen solas o que las empujes cuando no te encuentres, que las jales de algún lado como puedas cuando casi te quiebres. Sacúdete y escribe para dar contigo, para no desvanecerte en el trajín de cada día levantarte, hacer café, cumplir con lo de hoy, sino hablar, usar la voz, tocar el mundo con la voz. Hablar para nadie, hablar sola, hablar sobre todo cuando te falte el habla, cuando te fallen las palabras de repente, cuando se te rompan más que siempre y quieras seguir viviendo como si no fueras tú, sino, y quieras seguir viviendo sin preguntarte tanto. Sacúdete, sacúdete y escribe para no perderte ahora, porque vas olvidando de pronto entre el ruido que es silencio, dónde estaba tu ruido, cómo retumbaba esa pura duda que te forma, el registro exacto de tu voz quebrada, tus huellas digitales. Sacúdete y escribe, mánchate las manos, toca la tinta con los dedos, porque vas olvidando sin notarlo que estás hecha de las pocas palabras que logres decir, las que te atrevas a gritar y más aún, las que se te atraganten, las que pierdas para siempre en el intento. Estás en las palabras atravesadas que no van a ser nunca, eres justamente las que no puedes tocar, las que no alcanzas, las que cómo articular el grito mudo. Por eso, sacúdete y escribe, no te ahogues debajo de tanto silencio ajeno, respira el silencio que acarrean tus palabras, las tuyas, las débiles, las torpes, las caídas, nómbrate con las letras que no traigan su reverso, nómbrate con la forma de las letras que te faltan, esas que existen solo al no estar en tus palabras, en la silueta de su hueco. Esa ausencia tan tuya que solo puedes conjurarla así, con tinta derramada, con tinta que no va a ninguna parte, con tinta que se agota. Por eso, sacúdete y escribe, aunque no tengas nada que decir, solo dolor sin nombre, y se te escape el ritmo de ese verso que buscabas, aunque no logres que cante, sigue dándole forma como puedas, con el balbuceo, con el murmullo, con las manos, con el estruendo que chilla y se revienta. Moldéalo con el aire encerrado que no sale al buscar la palabra justa, la que no llega nunca y quedas muda en el intento. Moldéalo con el grito, sacúdete y escribe para volver a ser, para otra vez
callar a tu manera.